Miqueas capítulo 5, ¿lo tiene? Bueno, mis hermanos, entonces leamos juntos. Dice la palabra del Señor así. Voy a utilizar las Américas, pero tranquilos, no se pierdan. Algunas palabras cambian. Ahí, para los que no tengan Biblia, ahí está en la pantalla y va a estar la Reina Valera. Dice la palabra así: agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. ¿Lo tienen? Muy bien. Vamos a leer hasta ahí. Hoy, si el Señor nos ayuda, podemos llegar hasta ahí. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por el tiempo que nos das para adorarte con nuestros hermanos. Ahora entendemos, Señor, que al acercarnos a tu palabra, hacemos todos juntos también un ejercicio de adoración. Yo sé que soy responsable de lo que estoy diciendo esta mañana. Mis hermanos han entendido que son responsables al decir amén a ello también. Así que trae tu luz esta mañana, Padre. Que tu luz brille en medio de nosotros. Trae tu luz y tu verdad. Que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros corazones sean despiertos a las gloriosas verdades de tu palabra esta mañana. Guárdanos como siempre de la necedad de nuestras palabras. Ayuda a mis hermanos a pesar de mi debilidad para poder comunicar la verdad claramente. Esperamos y confiamos entonces esta mañana en la obra de tu Espíritu en medio de nosotros. Amén. Bueno, mis hermanos, a ver, hagamos un repasito rápido de Miqueas. Miqueas, dijimos que es un profeta llamado menor porque pues no tenía mucha importancia. ¿Sí? No. Igual importancia. ¿Por qué llama a un profeta menor? Escribió más poco, no más. ¿Ya? Dijimos que Miqueas fue contemporáneo de otro profeta. ¿Cuál? Isaías. Sí, por eso vemos al uno y al otro, a Miqueas más bien citando a Isaías. Y vemos algunas, a través de la historia podemos ver lo contemporáneo, pues, que fueron los dos. En el tiempo que Miqueas profetiza, nos sugiere que el país estaba viviendo un tiempo de prosperidad, abundancia. Pero también parece que pudo vivir en los años agitados de los ataques asirios contra Israel. Ya hemos hablado de eso, ¿cierto? Ya empieza a estar claro cómo los asirios van a atacar al pueblo de Israel. Parece ser que el profeta Miqueas pudo tener contacto con otro profeta. ¿Cuál? Contacto. Con Jeremías no. Jeremías va a citar a Miqueas porque Miqueas causa una gran impresión en su tiempo, pero Jeremías vendrá un siglo después. Con Isaías son contemporáneos, pero parece que pudo haber tenido contacto con un profeta en el que vivían cerquita. Amós. Amós. ¿Se acuerdan que les dije? Amós es de un lugar que se llama Tecoa. Ah, sí. Y el uno del otro más o menos estaban a unos 32 kilómetros, muy pequeño. Pudo haber sido contacto entre ellos. La mayor parte del libro de Miqueas habla de las acusaciones que el Señor hace contra Israel. Hay advertencias del juicio de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el pecado, por la idolatría del pueblo.
pero también hay un glorioso mensaje de esperanza que fue lo que vimos hace 8 días, ¿no? Tenemos aquí, aquí en lo que acabamos de leer, tenemos un mensaje espectacular, como lo vimos hace 8 días, del Mesías, un pasaje que es muy claro. Esta profecía fue dada 700 años antes de que sucediera. El texto inició con una invasión, ¿cierto? ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado de Israel traería juicio. Todos fueron hallados culpables de idolatría, de injusticia social, de ritualismo religioso, ¿cierto? Sus profetas, sus líderes, sus sacerdotes, todo estaba al revés. Pero también el profeta lleva unas palabras de esperanza en medio de esos tiempos, ¿cierto? ¿Promete a quién? ¿A quién? A un Mesías. Promete a un Salvador. ¿Promete a quién? A Cristo. Y eso fue lo que vimos hace 8 días, ¿cierto? De un pequeño lugar el Señor levantaría un poderoso Salvador, ¿cierto? ¿De qué es, cómo se llama ese pequeño lugar? Belén, ¿cierto? Un gran Señor de un humilde lugar allá, Belén, sin mucha influencia. Y aprovechando entonces la oportunidad que nos da el texto, afirmamos algunas cosas sobre la deidad de Cristo. Como esta gloriosa promesa que vemos en el libro de Miqueas fue cumplida en Cristo Jesús. Y la voz profética declara que aunque Jesús vino de Belén, Él no comenzó allí. Esto significa que Él es desde el principio. Jesús estaba allí en el principio. Nunca hubo un tiempo cuando Jesús no existió. Eso es doctrina medular en la iglesia. El príncipe ha de venir de Dios mismo. Nacerá en Belén. Él buscará los propósitos del Padre. Buscará la gloria del Padre y no su propia gloria. Y termino el resumen con una cita que les di de Matthew Henry, que él dice así: esta es quizás la profecía más importante en el Antiguo Testamento. Se respeta el carácter personal del Mesías y los descubrimientos de sí mismo al mundo. Se distingue de su nacimiento humano, de su ya existente desde la eternidad. Entonces aquí tenemos, hermano, plenamente revelada la deidad de Cristo, como también su humanidad. Él es Dios. Dios. Verdaderamente Dios. 100% Dios. Seguro. Última palabra. Es hombre. 100% hombre. Verdaderamente hombre. Es doctrina fundamental en la iglesia. ¿Sí, mi hermano? Así que vimos lo glorioso de este texto. Continuemos, quedamos en el verso 3. Miren lo que dice el verso 2, como para ir sintonizando. Nos dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Eso ya lo hablamos. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ya hablamos todo eso. Y el verso 3 dice: por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. ¿Qué les pareció ese texto? Uno va leyendo el texto así claramente y como que llega el verso 3 y uno dice: uy, tiene como un freno ahí, para y como que parece. La verdad es que sí, es un texto de pronto un poquito difícil. A ver, miremos algunas cosas sobre ello. Como que esto no cuadra, ¿no? ¿Qué les parece eso? A ver, Dios va a enviar un rey sobre su pueblo grande y eterno. ¿Claro eso? Claro eso. Y Él, por lo que dice el verso 3, los va a abandonar. No nos va a abandonar, nos va a dejar un tiempo. Según el pero de los ¿Cierto? Ahí es donde uno dice como que esto no cuadra. ¿Cómo así que va a haber?
va a ser un rey grande, eterno, o sea, Dios va a enviar un rey grande, eterno y los va a abandonar. Pero lo que dice Johanna es cierto, pero lo hace. Noten esto, que el texto dice, hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. Hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Qué pregunta le surge? ¿Quién va a dar a luz? Sí. ¿Y quién es la que ha de dar a luz? ¿Cierto? ¿A quién se refiere con la que ha de parir? ¿A quién? Y ahí es donde entramos en problemas. Y cuando yo llegué al texto, yo dije, yo creo esto del texto, lo miré, lo revisé. Dije, pero por si acaso miremos a este. Y miro un comentario y ese dice otra cosa. Entonces voy a buscar a otro y miro a otro y ese dice otra cosa. Y me dejaron... Bueno, muchos teólogos difieren en cuanto a esto. A menudo algunos ven esto, y voy a darles tres posiciones. Algunos ven en esto como una referencia a María y el nacimiento del Mesías. Y ahorita nos vamos a detener un poquito sobre ello. Otros creen que está hablando que ellos, Israel, irá a Babilonia, van a sufrir y después van a volver. O sea, van a ir al exilio, van a sufrir y después van a volver. Y esto es así, mis hermanos, pero esto será solamente un cumplimiento parcial. Ellos irán, Israel sí irá, sufrirá y volverá, pero eso es solamente parcial, porque queda algo más. ¿Por qué? Porque es claro que en Miqueas se está también anticipando un tiempo futuro. Note que la parte final del texto dice, entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. O sea que hay un tiempo futuro por cumplir. Entonces, hay un cumplimiento parcial en Israel, pero también hay un tiempo futuro que se está anunciando. Entonces, podría ser una referencia también al nacimiento de Cristo, porque ciertamente también se mencionan los padecimientos de María. O sea que ahí van las dos. Pero al leer este pasaje vemos que también Miqueas podría estar hablando entonces no solamente de María, sino de Israel. ¿De acuerdo? Bien. Si los estoy confundiendo, espérense que van a quedar más confundidos ahorita. Pero, mis hermanos, para ir solucionando el problema, tranquilos, no se preocupen, es posible que este sea uno de los muchos casos en la Biblia en que Dios inspira a la persona a la que escribe o la que habla para que diga cosas que van mucho más allá de su entendimiento. O sea, que Miqueas está hablando algunas cosas que van muchísimo en realidad más allá. En su contexto original seguramente se refiere al sufrimiento y también al alivio de Israel, de Judá. Pero también podríamos creer entonces que se dirige al nacimiento del Mesías. ¿Recuerdan dónde nace el Mesías? En un establo, en Belén. ¿De acuerdo? Entonces, en un solo versículo podemos apreciar como varios niveles de la profecía, del cumplimiento de la profecía. Por un lado, la mujer que ha de dar a luz, que en su contexto inicial, en el principio, era una mujer del tiempo de Isaías. Ya les cito el texto. Su cumplimiento en la primera venida de Jesucristo queda avalado. Miremos un texto así rápidamente. Mateo capítulo 1, verso 22 y verso 23. Ya les digo, puede ser una profecía en la que nosotros encontramos varios niveles en el cumplimiento de la profecía. Dice, verso 22, Mateo 1:22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y ahí se está citando al profeta Isaías.
Si usted tiene la referencia en su Biblia, ahí se estaba citando al profeta Isaías. ¿De acuerdo? Una referencia más extensa, más larga, podríamos encontrarla en Apocalipsis. Apocalipsis 12. Si no llegó, tranquilo, yo se lo leo y tome solo el apunte. Apocalipsis 12, verso 4 y verso 5. Dice así. Verso 4 y verso 5. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, note, a fin de que devorara a su hijo cuando ella diera luz. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Por el contexto, no puede ser otra persona que ¿quién? Cristo. Se está hablando de Cristo, el Mesías. Entonces, mis hermanos, vuelvan a Miqueas. Y en Miqueas lo que nosotros vamos a encontrar entonces es una múltiple conexión de la que ha de dar a luz. Se palpa en la segunda venida de Cristo. Mire que el verso 3 vuelve a hacer referencia al tiempo futuro. Dice, entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Se refiere indudablemente a la segunda venida de Cristo también. Así que por un lado hay un cumplimiento en María, por otro lado hay un cumplimiento también inmediato en el pueblo de Israel. ¿Sí, claro? ¿Sí? Bueno. Puede ser entonces limitado a la Virgen María. ¿Por qué? Porque todavía está dejado cuando el Mesías, ya hace 19 siglos que nació, el Mesías ya fue parido. Pero viene la tercera parte del asunto. Y creo que me identifico mucho con esta tercera parte. Y es que parece que también esta profecía incluye los dolores de la iglesia. Los que no terminarán mientras el Cristo, habiendo sido predicado como testimonio a todas las naciones, no aparezca al final como un libertador glorioso de Israel, del verdadero Israel, que somos quienes, todos nosotros. Así que tiene un cumplimiento parcial entonces con Israel para ese momento, con María respecto al Mesías, y algo que tiene que ver hacia el futuro, que tiene que ver con la iglesia del Señor. ¿Claro? Si ustedes miraran algunos teólogos, se van a dar cuenta que algunos dicen no con María, otros dicen no con Israel, otros dicen no con la iglesia. Yo creo que con todos, que bien con todos, ¿cierto? Con María, con Israel y con la iglesia. Entonces, siendo así lo que estamos viendo aquí, lo que vemos aquí es un espacio desde el nacimiento de Cristo hasta su ascensión. Sabemos que Cristo ascendió a los cielos, ¿cierto? Pero no nos dejó solos. ¿Qué dice la Biblia? Que Él envió al Espíritu Santo. Y creo que en esa dirección, entonces, como les digo, yo me identifico mucho con una aplicación de Spurgeon. Y Spurgeon lo está hablando aquí de la iglesia. Cristo vino, Cristo se fue, Cristo envió a su Espíritu Santo y un poco después dio a luz a la iglesia. Y creo yo, mis hermanos, humildemente, que eso encaja perfectamente con el resto del pasaje. Porque si vemos nosotros el resto del texto, entonces dice la Biblia que el resto de sus hermanos volverá, los hijos de Israel. Pregunta: ¿cuál es la comisión de la iglesia después que fue dada a luz en Jerusalén? Predicar, llevar el evangelio, buscar a aquellos que han de ser parte de la iglesia.
¿Sí? Nosotros estamos haciendo la tarea de ir a través de la Gran Comisión, ir y buscar a aquellos que son parte de la iglesia. Así que este texto, mis hermanos, también está apuntando hacia una realidad escatológica, hacia algo que está por venir. No solamente un cumplimiento inmediato con Israel, un poco más luego con María, 700 años después, sino a un futuro, algo que está por venir. Que Cristo vino, que Cristo ascendió. Y este tiempo en el que nosotros estamos, hermano, estamos buscando al resto de los hermanos. ¿Dónde están? Allá. Ahora vemos que ese Cristo vino de dónde, o más bien llegó a qué lugar, a un lugar pequeño llamado Belén, ¿cierto? Recogerá un gran remanente y hará grandes cosas con esta pequeña, pero como hemos visto con los hermanos en Apocalipsis, con esta pequeña pero gran multitud, también, ¿con quién? Con su iglesia. ¿De acuerdo? Esa podría ser la interpretación por donde va el texto. Entonces, mis hermanos, volvamos a notar algo en el verso 2. Dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser Señor. Lo tienen ustedes en la Reina Valera, ¿cierto? El que ha de ser Señor. Bueno, yo tengo aquí en la versión gobernante en Israel. Vemos un gran rey, un poderoso Señor. Y vemos a este poderoso Señor, a este poderoso Jesús buscando a su pueblo. ¿Sí o no? Note que el verso dice, por tanto, entonces, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha dado a luz. Entonces, el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Hoy, a través de la tarea que usted y yo estamos desarrollando, mis hermanos, el remanente está siendo recogido. El remanente está siendo atraído a Él. ¿Qué les parece esa tarea? ¿Gloriosa tarea o no gloriosa tarea? Y los que no hacemos la tarea, estamos en problemas, ¿no? Y mire cómo sigue el flujo del texto. Vemos entonces a ese Jesús, a ese Señor gobernando, pero también buscando a su pueblo. Pero también hay una gloriosa verdad aquí, hermano, y es a Jesús, el buen pastor. No solamente como ese glorioso rey gobernante, sino que lo vamos a ver como un glorioso pastor. Y mire cómo esas verdades empiezan a conjugarse en el texto. Dice, verso 4, y Él se afirmará y pastoreará, note, su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Hablámoslo en la Reina Valera. Y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza el nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. El Señor, el gobernante, nació ¿en dónde? En Belén. Y Él cuidará tiernamente de su rebaño, dice la Biblia, ¿cómo? Con poder. Con poder de Jehová, sí. O sea, más bien podríamos pensarlo así. Su asiduo cuidado pastoral, como el pastor que en pie vigila a todos los lados por su rebaño. Apacentará
Y vale decir que no solamente apacentará, sino que también regirá, porque es Señor también. Entonces note estas gloriosas verdades. Nos encontramos a un rey pastor, o a un pastor rey. El mensaje de Miqueas, dijimos que tenía mucho que ver con el pecado, con el arrepentimiento, pero también con la restauración, con la esperanza. Y esa última esperanza encuentra su cumplimiento ¿en quién? En Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Qué gloriosa verdad, ¿no? Miremos solamente un texto para eso, mi hermano. Romanos capítulo 3, verso 24 y verso 25, que seguramente todos nosotros conocemos. Romanos 3, verso 24 al verso 25. Mire lo que dice la palabra del Señor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Verso 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, creo que en la Valera dice en su paciencia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. El único camino a Dios es ¿quién? Cristo. El cumplimiento de la restauración final de lo que está hablando Miqueas está ¿en quién? En Cristo. Vuelvan a Miqueas, por favor. Dice, y Él se afirmará y pastoreará su rebaño. Cuando dice Él, ¿a quién se refiere? A Cristo. Al que habla del versículo 2 como Señor. Al que es Señor en Israel. Es claramente, mis hermanos, una profecía mesiánica. Este Señor, Mesías, ejercerá un poder. Pero dice la Biblia que será un poder benévolo. ¿Ya? En Él habrá un papel especial que va a desarrollar, y es el de ser pastor, protegiendo a su rebaño, cuidando a su rebaño, alimentándolo, proveyendo para cualquier necesidad que ese rebaño tenga. Y lo hará con fortaleza de Jehová, por medio de la fuerza de Jehová. Si lo notamos, el carácter amoroso, cuidadoso del Señor. Mientras pensaba en esto, ¿se les viene a ustedes algo cuando nosotros hablamos del buen pastor? ¿Qué cita se les vendría así a usted a la cabeza, así de rapidez? Salmo 23. Y mientras pensaba en el Salmo 23, dije, nosotros todavía no hemos entendido bien lo que el Salmo 23 dice. Todavía no hemos entendido a profundidad las palabras del salmista cuando él cita el Salmo 23. El salmista conocía ese cuidado. Por eso él dice, el Señor es mi pastor. ¿Cómo es? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por la gloria del Señor, por amor a su nombre, no porque usted se lo merezca, Señor. Porque el Señor es el buen pastor. Porque Él busca su gloria. Sí. El Señor se acerca y dice, este muchacho, mírelo con esa cara. No, es que lo que el Señor está persiguiendo es su propia gloria, y por eso Él es el buen pastor que nos guía por esa
¿Se dan cuenta? Todavía no lo entendemos. Pero como no es una prédica del Salmo 23, pero algún día lo vamos a ver. Nos acercamos un poquito al Salmo 23 y decimos, no, todavía no lo entiendo bien. Todavía estoy lejos. Y lo citamos a veces muy descuidado. Ante un pueblo alejado del Señor, su deseo sigue siendo el de un Señor, pero un Señor también amoroso, que viene y extiende su gracia sobre su pueblo. Los va a castigar. ¿Va a cumplir el Señor? Va a cumplir. Pero dice, pasará un tiempo, y cuando la que dé a luz, ha de dar a luz, ustedes serán traídos, y el buen pastor extenderá su abrigo sobre su remanente, sobre los suyos. Mis hermanos, esta es otra cosa que a veces no gusta. Cuando hablamos del buen pastor, ¿para quiénes estamos hablando del buen pastor? Hermano, si le incomoda, qué bueno que le incomode esta mañana. Y si hay alguien que no es, esta mañana está aquí, que no sea oveja, qué bueno que le incomode eso, porque esta es una promesa para los que son. El Señor es... Bueno, es que me emociono para hablar del Salmo 23. Hice una enseñanza de hecho para los hermanos de la Guajira hablando del Salmo 23, y creo que solo en esa semana solo pudimos hablar del verso 1 y el verso 2 nomás. Espectacular, es un salmo espectacular. El buen pastor. Hermano, ¿está usted sentado en esa verdad de que Él es el buen pastor para usted hoy? Amén. El viernes que esta ciudad estaba al revés, el Señor estaba pastoreando a su iglesia, teniendo cuidado de los suyos, porque ese es el Señor amoroso. Eso no significa que somos librados de todos los males, ¿sí? Quedemos claros. Puede pasar por la dificultad, puede pasar por la enfermedad, puede pasar por la tribulación, y el Señor todopoderoso, amoroso, el buen pastor sigue firme. ¿Ya? ¿Sí me va a entender con eso? Repito la idea. Usted puede pasar por la tribulación, por la enfermedad, por la prueba más terrible que le parezca a usted, y mi Señor sigue como el poderoso buen pastor que ha decidido seguir, es para nosotros. Él no se mueve. Usted dice, pero ¿qué? Es que pensamos que el buen pastor es el que pasa por delante quitándole todas nuestras dificultades. Ya eso está claro. No. Y ahí está, hermano. Note que el texto dice, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. ¿Cómo así? Con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Un poquito de contexto. Resulta que en aquella cultura la gente consideraba que el nombre de una persona era más que simplemente una marca de identificación. Creían que en el nombre se encontraba algo de la identidad de la persona, que el nombre mismo expresaba algo de su esencia y encarnaba algo del poder de esa persona que llevaba ese nombre. Este Señor ha de venir, este llamado el Mesías, encarnará la majestad que acompaña el nombre de Jehová. Por eso dice, con grandeza del nombre de Jehová. Por eso nosotros podemos decir, ¿cuál es el nombre de su Dios? Dios fuerte, Dios poderoso, Dios grande. Ese es el nombre de su Dios. Ese es el nombre de nuestro Señor. Poderoso Señor. Hermano, estas verdades nosotros necesitamos convencernos tanto, mis hermanos. Es tan doloroso ver a la iglesia del Señor tan loca por lo que, mire lo que nos acaba de pasar a nosotros el viernes. Métase usted a Facebook y verá las convicciones ustedes de la iglesia. Tengo una conversación pendiente con una hermana esta mañana sobre un video que enviaron un pastor aquí en Bogotá, reconocido aquí en Bogotá. Qué mente tan loca. Qué mente tan loca, hermano. Se supone, Señor, que usted que se dice ser pastor debería tener esa mente clara. Ya me voy a su iglesia,
convoca a su iglesia, vamos a leer la escritura. ¿Qué dice la palabra? Pero no, preferimos empezar a argumentar sobre unas cosas que uno dice, ¿no, Nico? Anoche decíamos con Nico, este sí paga escribirle por Facebook. Dice, el Señor afirmará y pastoreará a su rebaño, hermanos. Dice la Biblia, con poder del Señor, en la majestad del nombre del Señor, su Dios. La parte B del verso, no pase rápido, dice, y permanecerán. En la Reina Valera dice que y morarán seguros. Y permanecerán y morarán seguros. ¿Por qué? Señor, porque no depende de ustedes. Porque depende de quién? Del brazo poderoso del Señor. Porque no depende de ellos, sino de alguien que los sostiene, de alguien que ha prometido pastorearlos. Tranquilos, mis hermanos, tranquilos. Y permanecerán seguros, y morarán seguros. ¿De quiénes está hablando, hermano? De los hijos, sí. De los suyos, sí. Sí, hermano, de los hijos de Israel. El pueblo que está a punto de pasar por un sufrimiento severo, sí, pero que al final será redimido de su sufrimiento. ¿Pasará? Pasará. ¿Se cumplirá la promesa? Se cumplirá. Cuando eso ocurra, mis hermanos, se asentarán, porque el que será engrandecido será grande. Y sabe que no solo en Israel, sino en toda la tierra. Espectacular, ¿no les parece eso? Volvemos. Una de las funciones del pastor es que cuidar, ¿no?, de sus ovejas. Esto incluye mantener unido al rebaño. En parte es guiarlo a pastos buenos, fértiles. Otra parte es protegerlo de los enemigos, como los osos, los leones, los lobos. Y en este caso, hermano, el príncipe Mesías cumplirá estos deberes. ¿Por quiénes? Por los hijos de Israel, por los suyos. ¿Sí lo notaron? Por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha dado a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. ¡Qué gloriosa promesa, hermano! Este pequeño rebaño será pastoreado ¿por quién? Por Cristo, hermano. Sí. La iglesia es gobernada ¿por quién, hermano? Por Cristo. Si Él la da a luz, Él también la va a cuidar, a pastorear, a sustentar. Él va a ser su pastor, Él la va a firmar. Jesús es el gran pastor. No les llene eso del corazón, hermano, de esperanza, de alegría, de fortaleza. ¿Cuál es el propósito de este grupo que fue dado a luz por el Señor en Israel? Sentémonos. ¿Cuál fue el propósito de este grupo que fue dado a luz por el Señor en Israel? ¿Sabe? Esto era algo raro para los israelitas. Porque ellos querían un rey ¿para qué? Para gobernar. ¿Sí o no? Pero esto va más allá. Él irá más allá. Hasta los confines de la tierra. ¿Para qué? Para engrandecer su nombre. Y permanecerán porque en aquel tiempo Él será engrandecido. El rey, el pastor, lo que hace, lo hace ¿por qué? Sin ansia.
para la gloria de su nombre. Él los va a gobernar para la gloria de su nombre. Su nombre será engrandecido. Él los va a pastorear. ¿Para qué? Para que el Señor sea engrandecido. Ninguno otro podrá tomar la honra que solo le pertenece al Señor Todopoderoso. Y un día eso quedará expuesto delante de toda la tierra. No hay otro como Él. No hay otro Señor como nuestro Señor. ¿Se dan cuenta que a veces solo cantamos muy rápido? Cantamos, ¿cierto? Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como. Lo cantamos muy rápido. Lo cantamos muy rápido. Todavía no hemos tomado esas verdades. Una aplicación rápida. ¿Por qué nosotros hacemos la tarea que hacemos? ¿Por qué no la pasamos en un discipulado aquí, en otro allí, en otro allí, en otro allí? Falta manos para discipular, falta tiempo para discipular. ¿Por qué? Para cumplir lo que está aquí en este texto, hermano. Sí, para la gloria del Señor, que el Señor sea engrandecido, no para la gloria de nosotros, no para que nosotros tengamos grandes adeptos, no para que nosotros tengamos una iglesia de millones. Que el Señor sea engrandecido, hermano. Quizás podemos ver en el Antiguo Testamento, se dan cuenta aquí, la gran comisión. Cristo ha delegado esta tarea ¿a quién? A la iglesia. Y Él estará con nosotros para señorear, para gobernar y para pastorearnos. Y así hacer la tarea. ¿Va el flujo del texto? O sea que la tarea es sencilla, mis hermanos. ¿Cuál es la tarea? Que su nombre sea conocido. Todo eso que ustedes dijeron es cierto. En realidad la tarea es sencilla, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros la complicamos. Mientras estaba estudiando eso, recordaba la primera pregunta del catecismo. Creo que los niños ya han estudiado esa. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? ¿Cuál es? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿No les parece que es muy fácil a nosotros en realidad identificarnos con este texto? Tiene su complejidad en un momento, pero en realidad es muy fácil identificarnos porque es muy gráfico. Jesús es el esperado pastor rey, o rey pastor. Nació en Belén. Ahorita, diciembre, ¿no? Belén, villancicos, pesebre. Pero es el mismo que va a morir en la cruz. Este Jesús es pastor y rey. El que Dios a través de Miqueas profetizó. Él es el que porta ese nombre del Señor su Dios, que demuestra su majestad. Recordemos, mi hermano, que el nombre de Jesús no se lo puso María ni José. Dios se tuvo que enviar a un ángel. ¿Recuerdan qué nombre del ángel? Gabriel. Y le dice a María, ¿y le pondrás por nombre? Jesús. Él es el portador. Aquel niño nacido en Belén vendrá a gobernar sobre todo el pueblo. Él vendría a inaugurar el reino de Dios, que fue lo que profetizó y lo que dijo Pablo. ¿Se acuerdan en Pentecostés? Lo que ustedes ven aquí es lo que ha dicho el profeta, que sobre los últimos días. Y estaba citando a un profeta menor. Jesús, Él salvará a sus pueblos, al pueblo de su pecado. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Es decir, con la venida de Jesús, el reino ha sido inaugurado. La redención ha comenzado. El gobierno de Dios ha comenzado.
y cuando venga por segunda vez, vendrá a ser consumado para siempre. Jesús no vino para abandonarnos, Él vino para ser abandonado. Él no vino a destruir, Él vino para ser destruido, entregando su vida por nosotros. ¿Quiénes? Los suyos, sus ovejas en la cruz, hermano. Él es el buen pastor, el que vino a dar su vida por usted y por mí, por los suyos, por nosotros. Hoy podemos observar a través de la fe que Él nos gobierna a nosotros, su pueblo, y nosotros decimos, amén, gobierna, Señor. Él gobierna a su pueblo, a su iglesia, con justicia, amén. Con misericordia, amén. ¿Podríamos hallar en Él injusticia mientras gobierna su iglesia? Nunca. Eso sería blasfemo. Venimos a un Señor benevolente, misericordioso, y por medio de su Santo Espíritu nos capacita para que nosotros como dijo Miqueas, humillados ante Él, andemos con Él, practicando la justicia, amando la misericordia, mis hermanos. Si por algo hoy nosotros le damos gracias a Dios, es que ahora en Cristo Jesús, por medio de su Espíritu, nosotros, la iglesia, podemos vivir aquella misma vida que Israel en los días de Miqueas había abandonado, pero que Dios se lo había demandado. Dios le demanda por medio del profeta Miqueas a Israel vivir una vida. Y ya vemos, no pueden. Y nosotros tampoco podemos. Pero hay una obra del Espíritu del Señor en nosotros, que lo que se le mandó a Israel que cumpliera, nosotros sí podemos vivirlo, por la obra del Señor en nosotros. Sí podemos vivir una vida agradable al Señor, porque viene su Espíritu y nos capacita. Camine, Diego, claro que sí. Camine, segundo, claro que sí, ¿o no? Y el creyente aprende a vivir su vida en el Señor. Lo que Israel no pudo vivir en tiempo de Miqueas, nosotros sin merecerlo hoy podemos decir, podemos vivirlo. Hoy en día lo vivimos, y lo vivimos ¿para qué? Para la gloria del Señor. Todo empieza a tener forma, ¿o no? Todo empieza a ser claro. El Señor ha puesto en nosotros su inmerecido Espíritu Santo, para que nosotros podamos vivir ahora para la gloria del Señor. Mis hermanos, debido a este Rey Pastor llamado ¿quién? Cristo, Jesucristo, debido a la obra redentora que Él efectuó en la cruz, todos aquellos que hoy crean en esa obra, que Él murió en la cruz por sus pecados, que resucitó al tercer día y que Él vendrá por segunda vez a juzgar a vivos y muertos, todos aquellos que crean en esta obra con arrepentimiento delante del Señor, sus pecados serán perdonados eternamente y para siempre. Porque es lo que profetiza el Señor. Mire este texto en Miqueas. Algún día llegaremos a estudiar Miqueas 7:18. Mírelo, más adelante. Mire qué texto, hermano. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. La gloria del Señor es salvar por su propia gloria. Pues, hermano, ¿qué hace uno ante esas verdades? Les estoy descubriendo esta mañana las profundidades de la teología. Es un texto tan sencillo, pero miren sus implicaciones, cómo nosotros a veces pasamos tan por encima. El Señor viene al pueblo y le dice, sí, van a pasar por el juicio. El Señor viene y les dice, sí, va a haber dolor. Pero sí, Dios va a enviar a uno que será el que va a rescatarlos de ese gran dolor.
Y hoy nosotros entendemos cuál es el mayor dolor. El pecado. El pecado. ¿Cómo lo sabemos? El texto sigue diciendo: Él será nuestra paz. Noten esto, hermano. Miren cómo va el texto. El Rey poderoso gobernando. Pero el texto también nos comunica que Él va a ser el buen pastor. Entonces será el Rey soberano pastoreando. Y ahora dice que también será nuestra paz. Claro, viene el pueblo. ¿Y en qué paz está pensando el pueblo? Ajá. Jesús es el esperado Rey que nació en Belén. Vuelvo a decir que murió en la cruz, que ha hecho las paces con Dios. Miremos eso. Colosenses 1:20. Si llegó, y si no, yo lo leo, hermano. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y estas promesas son ¿para quién? Para la comunidad de la fe. El lenguaje aquí, hermanos, es escatológico, lo que va a venir. Cristo es nuestra paz. Pero a la misma vez, hermano, estamos en guerra. Mis hermanos, no se equivoque. No se deje desviar por Facebook. Nosotros estamos en guerra. La iglesia está en guerra. Estamos peleando con un astuto enemigo. Esa es la realidad de la iglesia. Bienvenidos. Ya he repetido muchas veces esto aquí, entre nosotros. Si a usted le dijeron, venga, que todo va a ser salud, prosperidad, riqueza, ¿señor? Le mintieron. Le mintieron. Usted es objetivo militar por ser hermano. Usted es objetivo militar por ser el verdadero Israel. Usted es objetivo militar por seguir a Cristo. El viernes veíamos con Nico todo ese revuelto que se armó en la ciudad. En cualquier momento, cualquiera de esos locos dice, cojámoslo contra la iglesia. ¿Por qué? Porque sí. Ellos no van a necesitar más. Porque esos están adoctrinando gente. Porque esos están adoctrinando a los niños. Porque no me gustan. Y ya. Leemos, hermano, en el texto que el pueblo de Israel siempre estaba en guerra con sus vecinos. Y eso es un porvenir de la iglesia. En medio de un mundo hostil que no nos quiere. En medio de un mundo que lo odia, hermano. Dígale al que está a su lado, a usted lo odian. No crea que el mundo le ama, hermano. El mundo no nos ama. ¿Qué pasó? Se emocionaron, ¿no? El mundo no nos ama, Diego. ¿Eso está claro, hermano? ¿Sí? No nos ama. Pero podemos tener también la seguridad de que Él nos pastoreará. Entonces ya no lo deje solo con la mala noticia, sino dígale, el Señor lo va a pastorear. ¿Lo van a odiar? Sí, pero el Señor nos va a pastorear, mis hermanos. Es que aquí podría irme largo y vea, ya me faltan 7 minutos.
Hermano, tranquilo. Si usted es el que se mete a Facebook y le desorganizó la mente, espere, tranquilo. Déjeme, le doy algunas preguntas para que usted se calme y para que esté tranquilo. ¿Dónde está nuestra paz? ¿Está en la seguridad de lo que usted puede confiar allá, de lo que usted ve seguro? Ya vio que no es tan seguro. Está la confianza en la seguridad de su trabajo, en la cuenta del banco, en la casa que tiene. Ya se dio cuenta que pueden meterse en cualquier momento a saquearle su casa. ¿No pasó? ¿Podría pasar? Sí, podría pasar. ¿O está en Cristo? ¿Está su seguridad en Cristo, su paz en Cristo? Porque si la paz está en la circunstancia de este mundo, estaremos más bien en guerra. Hermano, esto va más allá. Él será nuestra paz, eso va muchísimo más allá. Es más que la ausencia de guerra, incluye la tranquilidad que acompaña el saber quién eres y de dónde vienes. A mí me gusta escuchar a Garzón. Nada, que... Y ayer lo estaba escuchando y él decía, uno de los grandes problemas del hombre es que él no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Y yo dije, no, yo sí. Yo sí, sé de dónde vengo y para dónde voy. Y el cristiano sabe de dónde viene y para dónde va. ¿O no? Ah, bueno, mi hermano. Ah, qué verdad que atrapa el corazón, hermano. Él será nuestra paz. No es nada más que el Señor de Belén, para unir todas esas características. El Señor de Belén será nuestra paz. A ver, el Señor de Belén nos pastoreará y será nuestra paz. Ahí está, hermano. Él es paz. ¿Cómo fue que lo dijo el apóstol Pablo? Miremos un par de textos y ya terminamos. Romanos, este es un texto que todos ustedes conocen. Romanos capítulo 5. Verso 1 y verso 2. ¡Uah, qué texto, hermano! Miren. ¿Llegaron? Y si no, yo lo leo. Romanos 5 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿tenemos? Ahí la tiene. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ah, qué texto, hermano. Vea, Efesios. No fue un pensamiento ahí que se le salió al apóstol. El apóstol, inspirado por el Espíritu del Señor, lo dice y lo dice muchas veces y lo dice de varias maneras también. Miren lo que dice Efesios 2. ¿Lo tiene? 2, verso 13 y verso 14. ¿Llegaron? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, por Él mismo, porque Él mismo, es nuestra, ahí la tienen, paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, establecido así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que están cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Qué texto? Así pues ya nosotros ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois sí conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios,
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Ahí tenemos nuestra paz. Ahí está nuestra paz. Qué texto, hermano, que el Señor nos ha permitido ver esta mañana en Miqueas. El gran poderoso rey que viene a gobernar, que nace en un pequeño sitio, que les dice: sí, porque yo soy rey, porque yo gobierno, van a pasar por el juicio, y les trae una esperanza de un glorioso Salvador, naciendo en un pequeño lugar casi insignificante. Él los va a pastorear. Él será su paz. Mis hermanos, bienvenidos a la guerra. No sé qué presidente fue el que dijo bienvenidos al futuro, ¿sí lo recuerda? ¿No? ¿Quién? Gaviria fue el que dijo, terminó el discurso, y él termina el discurso y dice bienvenidos al futuro. Bueno, hoy terminando la enseñanza, bienvenidos a la guerra. Pero recuerde, el buen pastor nos gobierna. Él nos pastoreará y tendrá cuidado de nosotros, aunque tengamos que morir, porque nuestra esperanza va más allá. Él es nuestra paz. Les trae su esperanza, mis hermanos. Si hay alguien esta mañana que nos está acompañando por primera vez, si usted en realidad esta mañana ha entendido que no tiene paz, la principal paz que usted necesita es la de este corazón que se ha rebelado contra el Señor. Si usted no se arrepiente hoy, va a padecer la condenación y el juicio del Señor del que hemos hablado esta mañana. Su solución es correr al Señor. Él es su paz. Solamente Él puede traerle paz. La verdadera paz que usted necesita es ponerse a paz con el Señor. Tenemos un glorioso Salvador al que podemos correr, pedir perdón y estar seguros de que en Él hallaremos perdón. Y mis hermanos, que lo que hemos hablado esta mañana fortalezca este corazón, fortalezca esta mente que a veces es tan débil. Menos Facebook, más Biblia. Menos frasecitas sueltas en Facebook, más Biblia. Y verán cómo se afirma la esperanza. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por estas gloriosas verdades que nos comunicas y a las cuales podemos acercarnos esta mañana, Señor. Señor, tus promesas son tan reales en nuestra vida, son tan reales para tu iglesia. Muchas veces no han bajado simplemente al corazón porque nosotros no la hemos bajado, pero las realidades de tus promesas están ahí, Señor. Así que por ello te damos gracias esta mañana. Vivimos en medio de un mundo convulsionado, vivimos en un mundo que nos odia, que no gusta de nosotros, vivimos en medio de un mundo que anda loco con ideas de derecha y de izquierda, Señor. Y lamentablemente a veces nosotros como iglesia caemos en esas ideas. Ayúdanos para que nuestro pensamiento, nuestro corazón esté tranquilo, para que nuestra mente esté clara, Padre. Ayúdanos. Tú has prometido ser el rey que gobernará y nosotros descansamos en esa promesa esta mañana. Tú has prometido que no solamente serás el rey que gobernará, sino será el buen pastor que extiende sus brazos y su abrigo sobre nosotros. Y nosotros decimos amén a todo ello. Tú eres el rey que gobierna, que pastorea, pero aquel que también ha prometido que serás nuestra paz. Gracias por habernos traído a paz contigo, Señor. Porque hijos de las tinieblas éramos, porque perdidos andábamos, porque cada vez nos alejábamos más de ti, porque hijos de desobediencia, hijos de la ira éramos, y a tu tiempo decidiste extender tus lazos de misericordia sobre nosotros.
Padre, qué gloriosas verdades a las que nos enfrentamos esta mañana. Ayúdanos para que nuestro corazón pueda permanecer firme en gloriosas esperanzas. Seas honrado, Padre, en todo, en medio de tu iglesia esta mañana. Que tu palabra traiga aliento, que tu palabra traiga vida, que tu palabra traiga salvación esta mañana en medio de nosotros. Lo rogamos así, en el glorioso, poderoso nombre de nuestro Señor Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga y si Dios lo permite, entre 8 días terminamos con Miqueas 5.